Rodríguez. Saludamos al tribunal presente, quien ha colaborado, coadyuvado para que la tesis llegue hasta este punto final. A la licenciada Marcela Pinto, al licenciado Dieter Flores, y bueno, agradecer también el trabajo que haya hecho la doctora Jacquelina Marce, que en paz descanse. Bien, vamos a darle la palabra. También saludamos, sin antes, en la sala virtual nos acompaña el ejecutivo del Centro de Estudiantes, al compañero Josué, a la ejecutiva de la Asociación de Docentes, a la licenciada Lilia Giovanna Juan Cortuño, a todo público presente que nos observan en esta tarde de la sala virtual, sala presencial, docentes y estudiantes. Voy a darle la palabra al licenciado Juan Carlos Soria para que pueda darnos un informe del proceso de la tesis. Adelante, licenciado. Bueno, muy buenas tardes, señor director del Instituto de Idiomas, licenciada igualmente a la licenciada Carves, a los colegas tribunales que están presentes en esta ocasión, ¿no? Al tesista y a algunos colegas y amigos y familiares que están presentes. Voy a dar lectura al informe. Informe a licenciada Teodosia Tancara Calicusi, directora de la carrera de Lingüística e Idiomas, de licenciado Juan Carlos Soria Rodríguez, tutor. Su referencia, informe final de la tesis, descripción de los modificadores nominales con valores semánticos composicionales en el habla del castellano de la zona Alto Lima de la ciudad de El Alto. Lugar y fecha, El Alto, 9 de diciembre del 2024. Distinguido o distinguida señora. Me permito informar a su autoridad con respecto a la tesis de grado titulada Descripción de los modificadores nominales con valores semánticos composicionales en el habla del castellano de la zona Alto Lima, de la ciudad del Alto, de la universitaria Pamela Mónica Condori Hilay, con carnet de identidad 1242-2590, La Paz, y el RU 13006742. Cumplió con los requisitos exigidos de acuerdo al reglamento de elaboración de tesis y como también de haber realizado las correcciones satisfactorias con los tribunales designados por el honorable Consejo de Carrera, que son licenciado Dieter Flores Chumacero y la licenciada Marcela Esperanza Pinto Diamantino. Por otro lado, mencionar que la designación del tercer tribunal, que en vida fue doctora Estela Jacqueline Marce Pinto, estuvo hasta la primera revisión de la tesis. En ese sentido, designé la fecha y hora de la defensa oral de la tesis. Es cuanto informa a su autoridad en honor a la verdad para fines consiguientes. Atentamente, licenciado Carlos Rodríguez. Bien, bueno, una vez escuchado el informe del proceso de la tesis, vamos a dar la palabra a la postulante Pamela Mónica Condori para que pueda sustentar su tesis en 40 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, señora directora. Bueno, primeramente, muy buenas tardes, estimada directora de la carrera de Lingüística e Idiomas, mi tutor de tesis, al licenciado Juan Carlos Soria Rodríguez, al licenciado Dieter Flores Chumacero, a la licenciada Marcela Diamantino y a la licenciada de Carves, Alejandra, y público en general. Mi título de tesis es Descripción de los modificadores nominales con valores semánticos composicionales en el habla del castellano de la zona Alto Lima de la ciudad del Alto. Por favor. Esta tesis se da una relevancia en los 5 capítulos, como se muestra en la imagen. La introducción se ha desarrollado en el ámbito semántico, tanto sintáctico. Asimismo, se enfoca en el plano social de la lengua castellana. Se realiza con la finalidad de mostrar la frecuencia que existe de los enunciados dentro del discurso del castellano hablado. Hay una frase o un concepto que dice: la habilidad que Dios nos ha proporcionado es impresionante, es trascendental. ¿Qué quiere decir? Según Victoria Scander en el 2010, explica que una palabra puede tener 1000 significados. Siguiente, por favor. La problematización. En el habla castellana de la ciudad del Alto se manifiestan variedades de modificadores nominales alrededor del núcleo. De igual forma, las significaciones de estos modificadores afectan al núcleo, dando un significado connotativo y asimismo denotativo.
Por ello, los modificadores pueden adoptar significados connotativos. Se ha dividido en la formulación del problema cuáles son los modificadores nominales en relación a los valores semánticos composicionales del habla castellana de los comerciantes de la ciudad del Alto. ¿Cómo son la segunda formulación del problema? ¿Cómo son las frecuencias nominales de la estructura semántica sintáctica de los modificadores nominales en el discurso de los comerciantes de la zona Alto Lima de la ciudad del Alto? Siguiente pregunta. Mi objetivo general fue describir los modificadores nominales con los valores semánticos composicionales en el castellano hablado en la zona de los comerciantes de la zona Alto Lima de la ciudad del Alto. Vamos a continuar. Dentro de los objetivos específicos están tres: clasificar, identificar y analizar. Clasificar los modificadores nominales en relación a los valores semánticos composicionales empleados en el habla castellana de los comerciantes de la zona Alto Lima de la ciudad del Alto. Identificar los valores semánticos composicionales en el habla de los comerciantes de la zona Alto Lima. Y analizar la frecuencia de la estructura semántica y sintáctica de los modificadores nominales en el castellano hablado por los comerciantes de la zona Alto Lima de la ciudad del Alto. Vamos a entrar a la justificación. La justificación se delimitó. No existe una teoría específica acerca de los valores semánticos composicionales dentro de esa área. Es decir, muchos estudios, tanto a nivel semántico como sintáctico, se basan en otros lugares, pero no existe un estudio tal en sí en esa zona. Esta investigación exhibe la elaboración de un modelo de análisis a nivel de la semántica composicional. Será un aporte a la ciencia lingüística y también será un aporte a los extranjeros que quisieran enriquecer la lengua castellana. Su contribución y los resultados de esta investigación validarán previos difundidos a través de la comunicación oral y escrita. Siguiente, por favor. Vamos a entrar al capítulo 2. Esta parte es muy importante. Una vez revisada artículos, tesinas, artículos científicos, pedazos de conocimientos generales de otros autores, se ha sobresaltado tres autores generales. Entre ellas vamos a ver las internacionales, las nacionales y las locales. Entre las internacionales podemos ver a Rodríguez en el 2008, la adquisición y el aprendizaje de los modificadores nominales en el discurso escrito de estudiantes del español como L1 y L2. Y a nivel nacional, que se encuentra en la ciudad de La Paz, realizado por el licenciado Franz Quiroga, la realización sintáctica y semántica del sintagma nominal en la lengua aymara. Él explica en su tesis que para la recolección de datos ha tenido que recolectar más personas hablantes del aymara porque existe más experiencia y una recopilación confiable. Vamos a ver aquí discordancias en la formación del sintagma nominal en hablantes bilingües de la zona Santuario de Lagunas de la ciudad del Alto. Él explica la relevancia de dos ramas, tanto morfológica como sintáctica, pero él explica la rotura de la falta del artículo. Siguiente pregunta. Vamos a entrar al capítulo 3, el marco teórico. En esta parte quiero explicar que todas las bases teóricas que tenemos hasta ahora en la carrera de Lingüística e Idiomas es muy importante. Entre ellas, para este estudio se tomó la sintaxis y la semántica. Vamos a empezar con la semántica. Según Hullman, en 1997, que explica qué es la semántica. Es el significado de las palabras. Vamos a entrar con la connotación, que es parte de la semántica. Quien explica, Leach, quien explica que es una variabilidad y es una valoración de significados. La denotación.
La denotación es un concepto que se encuentra en los diccionarios, ¿ya? La semántica composicional es la descomposición de lexemas tras lexemas, según Victoria Scander. Categorías gramaticales. Dentro de las categorías gramaticales puedo mencionar a Gómez Torrego en el año 2002, que menciona que se dividen en variables e invariables. Para este tipo de estudio se utilizó 4 tipos de categorías gramaticales: el artículo, el sustantivo, el adjetivo y la preposición. El sintagma nominal menciona Mendoza en 1992, que es como una fórmula que él nos ha dado, es el artículo más el sustantivo. Son 2 elementos que se componen. Los modificadores nominales. En esta parte está Victoria Scander, que explica qué es la expresión de algo sobre algo. En pocas palabras, quiere explicar que una palabra acompaña a otra palabra. Los modificadores acompañan para darle significado a ese enunciado. Sintaxis. Bueno, me pasa. La sintaxis es el estudio del orden de las palabras en la oración, ¿ya? En el 2004, según Rojas. Sí, siguiente, por favor. La metodología. Dentro de la metodología se ha utilizado muchos aspectos importantes para llegar a este fin. Vamos a empezar con el tipo de paradigma. El paradigma, ¿qué tipo de paradigma se utilizó para la investigación? Se utiliza el paradigma sociocrítico, porque recolecta una información de personas o transeúntes que tienen una interferencia en común, una costumbre tradicional, se diría. Dentro del enfoque de investigación se utilizó el enfoque cuantitativo y se utilizó el método inductivo y deductivo, en la cual consiste en la recolección de nuevos datos. Las técnicas de investigación se utilizaron 3. La encuesta, la entrevista y la observación no participante. Como se observa en la imagen, dentro de eso están los instrumentos que se realizó, el cuestionario y la grabación. Al realizar la metodología de investigación, existió problemas en las cuales una de ellas son las personas un poco no querían proporcionar información. Sin embargo, se pudo realizar mediante primero tuve que realizar una encuesta semiestructurada. Voy a explicar. Voy a continuar, sigue con la metodología. Para validar mi información de datos, se tuvo que optar a Daisy. Explica de alguna manera, explica el primero que tienes que tener un concepto básico del análisis teórico. Luego, tienes que pasarte al cuestionario. Luego, entre las dos, te tienes que ir a la entrevista. Dentro de esta investigación se utilizó la semiestructurada. ¿Qué es la encuesta semiestructurada? Son preguntas abiertas en la cual el entrevistado se siente cómodo para responder. ¿Ya? La población se tomó en un aproximado de 30 a 45 años de edad. La muestra fue pequeña, ya es una muestra no experimental, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora sí, es la parte más que debería tal vez explicarles un poco mejor. Ya, el análisis de frecuencias de datos lingüísticos. Para entrar a estos análisis se tuvo, primeramente, les voy a explicar, mango dulce de cada nave. Mango. Para realizar esta investigación se tuvo que realizar y se tuvo que reconocer cada palabra con las categorías gramaticales. Tal vez algunos de ustedes ya lo conocen, pero a pesar de las categorías gramaticales, mi estudio se enfoca más allá en la sintaxis. Vamos a reconocer lo que es mango, sustantivo, dulce, adjetivo, de, preposición, caranario, sustantivo. Este enunciado se ha encontrado en el discurso de los salteños, ¿ya? Ahora, ¿a qué me voy a esto? Mango, sustantivo, se convierte a nivel sintáctico como núcleo y dulce se convierte como modificador directo. El modificador directo está compuesto de determinante
también llamado por bosque, artículo por bomestorrego, adjetivo. La diferencia de los autores que nombran las categorías son muy importantes. Y a eso se le llama modificador directo. El modificador indirecto se encarga la unión de una preposición más palabras. Puede ser un sintagma nominal o otro tipo de sintagma. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a mostrar este análisis. Dice, te cuento que mi papá chino parece, no descansas ni los feriados. En esta relación, primeramente se tuvo que reconocer las categorías gramaticales. Posteriormente puedo mostrar que dentro del análisis se define el modificador directo, núcleo, modificador directo y verbo. Ahora, hay una relevancia dentro de los modificadores. Dice, en donde los modificadores solamente se analizan en el sintagma nominal. Cuando existe el verbo, ya no se toma en cuenta. ¿Ya? Sintácticamente, el análisis muestra cómo el determinante precede, afecta de alguna manera. Quiere decir que cuando el modificador está ahí adelante, afecta de alguna manera, lo molesta, le da una importancia al enunciado y en la base lingüística debemos darle importancia a cada enunciado y a cada transformación de palabra que contengamos. Siguiente, por favor. En el análisis componencial semántico se puede dividir en tres paralelos. Continuando con el mismo enunciado, dice, mi papá chino parece. Ustedes como oyentes que están ahí escuchándome tal vez piensen, pero ¿de dónde has recolectado esa información? Son enunciados que las personas hablan, ¿ya? Mi papá chino parece. Se ha dividido en tres categorías. Tanto la Real Academia Española, en la cual los conceptos no se pueden cambiar, y es a nivel denotativo. A nivel componencial de la palabra chino, se divide en dos, tanto denotativo y connotativo. El trabajo de este estudio se fue más al significado connotativo. ¿Qué quiere decir? Persona que trabaja arduamente, hombre que no dispone de tiempo por otras actividades, persona que habita en Bolivia, persona que viajó desde China. Uno de los semantistas explica que el sema más sema más sema, la unión de todos esos semas dan el significado pleno al enunciado. Entonces nosotros tenemos una riqueza lexical de dar variedades de significados a las palabras. Siguiente, por favor. Voy a continuar con otro significado en la cual se encontró en los comerciantes de la ciudad del Alto, zapatos de cholita. ¿Alguna vez lo hemos escuchado? Sí. Tengo que ir a comer zapatos de cholita, pasarme esos zapatos de cholita. Ese simple enunciado se pudo descifrar de la siguiente manera. Zapato se convierte en núcleo, de cholita se convierte en modificador directo, en la cual es un sintagma preposicional que afecta al sustantivo. Sintácticamente esta expresión es el núcleo del sintagma nominal. Ahora, el modificador es la expresión simplemente de una variedad. Puede también existir otro tipo de significados. Zapato de señorita, zapato de caballero, zapato, pero lo que le da vida a ese enunciado es el modificador directo, que le afecta y le da sentido pleno. Siguiente, por favor. Vamos a continuar, pero esto ya es el análisis componencial. Se divide en tres, de la misma manera. La Real Academia Española, el significado denotativo y connotativo. Esta parte se transcribió a partir de esta ruptura. Significado denotativo, más adjetivo, más latinoamericana, femenino y menos hombre. No podemos olvidar el manejo de los semas. Son muy importantes dentro de la semántica. El connotativo de esta palabra resalta la procedencia social y cultural de las personas. A través del sintagma preposicional se especifica el tipo de calzado y asociación de mujeres latinoamericanas. Los semas definen de alguna manera
el estudio de este enunciado. Ahora, ¿por qué me dirán, por qué la persona dice enunciado? No es tal una oración, porque la oración tiene un verbo. Ya, siguiente, por favor. Vamos a continuar con otro tipo de estudios, que son pastillas de huirahuira de miel. Es uno de los enunciados que también se encontraron en los comerciantes de la Ciudad del Alto. Se explica. Pastillas núcleo de huirahuira modificador indirecto, de miel modificador indirecto. Como les había explicado, el modificador indirecto se trata de los sintagmas preposicionales. Sintácticamente, la expresión pastillas de huirahuira de miel presentan un núcleo en la cual es afectado por dos modificadores. Pero estos tipos de modificadores son indirectos, que funcionan como postnominal. Cuando se menciona la palabra postnominal, lo maneja Bosque en uno de sus libros de gramática. Especifica tipo de pastilla afectando directamente al sustantivo y dándole un sentido a la palabra. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a entrar igualmente, de igual manera, al análisis componencial semántico. Pastillas de huirahuira de miel. Esta parte ya no se pudo obtener información a través de la Real Academia Española. Sin embargo, se tuvo la presentación de el libro de medicina de Cartilla Plantas Medicinales, planta medicinal, utilizada en la región andina, y diferentes propiedades que caracteriza la planta. Pero mi estudio se enfoca en lo que es el núcleo de huirahuira. El significado a nivel connotativo representa más en forma de pastilla con referencia de medicina casera, más comercializada, más para el dolor de garganta, más cura para la tos, más comercializada en las farmacias y menos planta, en la cual los semas se pueden contradecir y ayudan al significado del enunciado. La expresión tiene tres perspectivas, como les había explicado del libro de medicina, y tanto denotativo y connotativo. En fin, el resultado de esto, ¿qué quiere decir pastillas de huirahuira de miel? Que no es una planta medicinal, sino es un producto comercializado en forma de miniaturas como pastillas. ¿No ven? Exactamente. Siguiente, por favor. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Dice, manito para la espalda. Alguna vez fuimos a la feria de la zona Alto Lima y vemos ahí la característica que ellos nos llaman la atención. Nos dicen manito para la espalda para comprarse, y así nos van ellos argumentando. Pero ese se llevó un análisis donde manitos se convierte en núcleo, para modificador indirecto, la espalda también modificador directo, porque ahí está el sintagma nominal, el artículo más el sustantivo. Sintácticamente esta expresión tiene como núcleo manito, tiene un sintagma preposicional y el modificador de alguna manera le da vida a esa palabra o a ese enunciado. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Con la premura del tiempo, tal vez me extendería mucho, sin embargo, se realizaron varias investigaciones, como los siguientes enunciados. Mi mamá luchadora es, pero tiene dos significados. En el análisis, se refiere a una persona que sobretrabaja mucho. Jugo de coco frío. Alguna vez consumimos un jugo de coco, ¿verdad? Entonces, se refiere a una persona que está comercializada, pero no está vendiendo, le da vida a lo que son los modificadores indirecto y el directo. Mango dulce de caramelo. Es un enunciado que también escuchamos en la feria. Sin embargo, se divide de igual manera en núcleo, modificador directo y modificador indirecto. Lengua de lagarto. ¿Dónde habremos escuchado ese enunciado? En la recolección de información de datos, es una persona que habla con su hijo. Le dice, tu mamá tiene una lengua de lagarto. Entonces se refiere a una persona que habla mucho, que exagera mucho. Cabeza de nieve pareces. Ahí, sin embargo, ¿qué falta? Falta el determinante, falta el modificador directo.
De igual manera se refiere a una persona canosa, pero no se refiere, como en el enunciado dice, cabeza de nieve. Nunca vamos a ver una cabeza de nieve real. El otro, hace de Argentina. Existen muchos estudios en los cuales ni siquiera la palabra Kleenex se refiere al mismo producto, pero existe la variación. Cuando nosotros vamos a consumir, lo decimos, me vende Kleenex, sin embargo, deberíamos decir, me vende papel, pero en ahí le da el significado la procedencia del lugar. Hace de Argentina. Mallas de algodón, también otro de los productos comercializados en esta zona, y se puede ver también que se convierte en núcleo y modificador indirecto. Los resultados. Como les había explicado, los resultados son a nivel cual y cuantitativo. Es mixto. Una vez realizada el análisis cual y cuantitativo, voy a explicar lo que son los datos cuanti y cuantitativos. Por favor, siguiente, por favor. La frecuencia de uso de los determinantes. Voy a explicar esta parte. Para realizar este análisis se tuvo que recolectar la grabación. La grabación de las 30 personas solamente se tomó en cuenta 12 para transcribir transliteralmente. De esas 12 grabaciones se realizó una realización estadística. Primeramente se identificó las categorías gramaticales. Nosotros, en el enunciado que de esa zona que existe, la mayor cantidad es el 35% el uso del adjetivo más el sustantivo. Posteriormente, el adjetivo mi más el sustantivo con el 26%. Y en tercer lugar está el determinante la con el sustantivo con el 16%. Existe una escala. Es interesante la variedad de categorías gramaticales y el uso que le dan. Y en las demás podemos ver con el 12% el determinante más el sustantivo, con el 16% el determinante indefinido más el sustantivo, el adjetivo ese más el sustantivo y el adjetivo tú más el sustantivo. En total, se ha recolectado de esas transcripciones transliteradas 630 oraciones, pero se enfocaron solamente en el sujeto. Siguiente, por favor. Frecuencia de los usos de determinantes. Una vez realizada esta investigación, solamente se enfocó en el uso de los determinantes. ¿Qué quiere decir? Para aquellos que no tienen ese concepto, artículos. Tal vez hay otras carreras en aquí, entonces se llama artículos, el, la, los, ¿ya? La mayor frecuencia que podemos encontrar es el uso del determinante la más el sustantivo con el 52%. Posteriormente podemos seguir con el determinante el más el sustantivo con el 38%. Y en tercer lugar se encuentra el determinante un más el sustantivo con el 10%. De las 630 oraciones analizadas de los comerciantes de la zona Alto Lima, existe una variedad de las categorías gramaticales. Es tan importante la lengua castellana que debemos saber distinguir. Ahora, ¿para qué a uno le sirve distinguir? Dentro de las categorías, nosotros debemos saber cuál es la postura de esa categoría. ¿Cuál? Porque cuando nosotros unimos el artículo más el sustantivo le damos significado a la palabra. No podemos decir, cocina mamá, no podemos decir eso. Tenemos que darle sentido al enunciado. Puedes decir, la mamita puede cocinar, por favor, o mi mamá es linda. Entonces, ese tipo de enunciado nosotros debemos darle importancia. Siguiente pregunta. Una vez realizada el esquema estadísticamente de la frecuencia y el análisis, se tuvo la disponibilidad de sacar los resultados de los dos gráficos. ¿Ya? Los datos obtenidos de esos dos datos, solamente tuve que explicar o recolectar los datos de 546 enunciados, en las cuales se dividió en dos.
modificador directo más el núcleo, con el 96%. Entonces, quiere decir que dentro de la lengua castellana de esa zona, ellos hablan más el artículo más el sustantivo. Son personas, tal vez en la cual encuesté, sus respuestas fueron directas. Diga un ejemplo. ¿Me puedes, por favor, decir qué tipo de juegos te gustan? Automáticamente ellos respondían el wally, el básquet, el fútbol. ¿Me podrías responder más? No, eso nomás me gusta. Entonces era como, son personas con un léxico tal vez simplificado, tal vez por el acortamiento de tiempo. Y podemos ver el desbalance, el desbalance menor que existe entre el núcleo más el modificador directo con el 1%. Y el núcleo más el modificador indirecto con el 3%. Entonces, existe ahí en los resultados la diferencia de los enunciados que existen. Vamos a seguir con las conclusiones. Clasificar los modificadores nominales en relación a los valores semánticos composicionales empleados en el habla castellana de los comerciantes de la zona Alto Lima de la Ciudad del Alto. Es muy importante rescatar el trabajo de esta investigación, porque una vez que se realizó, se puede identificar que se recolectó modificadores directos e indirectos. ¿Ya? Se clasificó en relación a los valores semánticos composicionales y la recolección de datos fueron estas: modificadores directos, artículos y adjetivos, modificadores indirectos y el tipo de sintagma preposicional más el sintagma nominal. Vamos a responder al siguiente objetivo específico, en el cual fue identificar los valores semánticos composicionales en el habla de los comerciantes de la zona Alto Lima. El estudio se identificó los valores semánticos en el habla de los comerciantes, analizando entre 15 a 2 enunciados. Se enfocó en los significados connotativos y denotativos por las características. Es decir, al recolectar la información, las personas proporcionaron su información y se transcribió. Una vez realizado eso, se pudo identificar los valores componenciales. Los valores componenciales es muy importante porque le da sentido a la palabra. Vamos a ir con el tercer objetivo general: analizar la frecuencia, estructura semántica, gramática de los modificadores nominales en el castellano hablado por los comerciantes de la zona Alto Lima de la Ciudad del Alto. El análisis se pudo analizar. Existe una variedad semántica y gramática en el habla de los comerciantes de esa zona. Con el 100% de los enunciados presenta una alta frecuencia de los adjetivos más el sustantivo, con el 26%. Seguidamente de los determinantes, mi, la, y los sustantivos funcionan como núcleos como uso de los determinantes. Es decir, la frecuencia que existe en los enunciados es tan importante, pero también a nivel lingüístico se deriva. Se puede decir que se deriva en diferentes determinantes, en diferentes modificadores, a nivel semántica composicional, a nivel gramatical, a nivel de semas, entre otras características dentro de la lingüística. Siguiente, por favor. Las recomendaciones: ampliar el análisis de las oraciones con otros modificadores. Una vez realizada esta investigación, se puede también analizar, al igual de la importancia, por ejemplo, yo puedo sacar mis propias conclusiones en la cual muchos lingüistas han estudiado el verbo. Sin embargo, nadie ha profundizado, bueno, sí también existen otros estudios, pero nadie ha profundizado en esta zona el estudio del sujeto. El estudio del sujeto es tan importante al igual que el verbo.
desarrollar una mayor cantidad dentro del discurso de la lengua castellana enfocado en los semas y semenas. Tal vez mi estudio es algo importante, pero no se trascendió más allá de la semántica porque la semántica es amplia, es rica. Sin embargo, se explica qué es un semema. Un semema es igual a un lexema. Y dentro del análisis se explicó que había muchos semas, características que la unión de esos semas te llevan al resultado de ese semema. Entonces, una de las recomendaciones es que podrían ustedes realizar estudios más grandes en la cual podrían enfocarse en la semántica. Por ejemplo, Victoria Scandel habla del modificador interseccional, que es otro tipo de estudio y es muy importante. Otro, estudiar los actos del habla desde diferentes campos de estudio, como los choferes, doctores, voceadores. Los actos del habla son igual amplios, es de igual manera muy importante explicarles que este estudio se debería también explicar en diferentes rubros, porque la semántica y la sintaxis son tan amplias y nos sirven de mucho para mejorar nuestro léxico, nuestra escritura, nuestra lectura. Con esto quiero finalizar, quiero agradecer por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Bien, tal vez quiere enfatizar en algo más. Tiene 5 minutos más. Perdón, pensé que iba a decir los preguntas. Estimados lingüistas, personas en general, distinguidas autoridades, este estudio es un pequeño aporte a la semántica composicional. Quiero decirles que vayan más allá de la semántica es tan amplia, pero tan rica a la misma vez, que se puede estudiar de diferentes maneras. He podido ver estudios a nivel de los verbos pluscuamperfectos. He podido también ver la sistematización de esta mañana de los grafitis. Es tan importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros nos comunicamos a través del lenguaje. Nosotros no podemos estar sin comunicarnos. Al igual que los doctores, nosotros somos importantes porque podemos con los enunciados comunicarnos y transmitir significados, transmitir algo que el ser humano requiera. Por eso les propongo, estimados compañeros de la carrera, investiguen, aunque sea algo pequeñito, ustedes pueden observar, investigar más allá. Vamos a la zona de preguntas. Adelante, licenciada Pinto. Sí, con nuestra licenciada García, directora de la carrera de lingüística, buena representación de Urbano Banca, ejecutiva de la Asociación de Docentes, Licenciada Alejandra, al tutor, licenciado Juan Carlos Favia y al público presente. Bueno, tengo dos preguntas, Pamela. La primera es, ¿por qué consideras importante el tema que has escogido para tu investigación? Y la segunda es si has tenido algún tropiezo o limitaciones para poder realizar tu investigación. La riqueza a nivel semántica composicional nos ayuda de mayor proporción para los extranjeros. La importancia es tan relevante porque cada enunciado representa otro tipo de significado. Por ejemplo, para la palabra café, puede decir café de color, café de tomar, café. Y la importancia de un lingüista es darle el verídico significado a esa palabra. Nosotros somos los doctores de esa palabra. La siguiente pregunta es, discúlpeme, licenciada, ¿cuál era? ¿Qué limitaciones has tenido al realizar tu investigación? Las siguientes limitaciones que tuve fueron las personas que al realizar la encuesta o la entrevista fueron muy cortantes. Les preguntaba, ¿cómo fue tu viaje? Tal vez me podrías contar algún viaje que has tenido. Sí, he tenido. ¿Me podrías decir dónde fuiste? A Chuquisaca. Bueno, ¿podrías explicarme un poco más? No, está bien. Muchas gracias. Entonces tuve esas limitaciones en las cuales tuve que interceder con ellos
tuve que hacerme amigas de esas personas. ¿Me podrías explicar cómo si tuviera, incluso puedo decirse que es delito, les tuve que grabar empíricamente porque no se soltaban como se deberían soltar? Cuando una persona, un investigador va, la persona trata de reformular sus oraciones, de no cometer errores. Sin embargo, nosotros cuando empezamos a platicar de persona de tú a tú, la fluidez es nítida en esa recolección. Esa sería la esencia. Bien, adelante, licenciado. Ya, bueno, bueno, antes de saludar a Pamela por haber culminado la tesis, también a la señora directora, a la señora ejecutiva de la Asociación de Docentes, a la licenciada de Cádiz, licenciada Alejandra, al tutor, el colega Juan Carlos Soria, licenciada Marcela Diamantino, que también ha colaborado con el tribunal. A ver, vamos a ir también con dos preguntas. La primera es, de manera expresa y explícita, se nota que la tesis ha sido enmarcado en el campo de la sintaxis y la semántica, ¿no? Sí, licenciado. Pero también reiteradas veces se menciona a María Escandel, que hace una introducción o se dedica más a la parte pragmática. ¿En qué parte ha colaborado más? O sea, se puede decir que la tesis también tiene algo que ver con la parte la pragmática. Primero eso, después de mi Sí, sí, estimado licenciado, ha tenido que ver mucho con la pragmática por el significado de las palabras y la relación que lleva entre ellas. Ya, sí. La siguiente pregunta es... Ya, la pregunta 2 es que el siguiente, por ejemplo, sí que, bueno, o sea, has mostrado, bueno, la tesis nuestra, pero también aquí, bueno, de manera sintética, has mostrado expresiones, por ejemplo, como, bueno, no necesariamente así, pero ya, por ejemplo, jugo de coco frío, lengua de lagarto, o mi papá sí me parece, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué opinión te merece como lingüista o como ¿qué opinas tú de ese tipo de... ¿Es productivo ese tipo de lenguaje? ¿Es parte de la dinámica de la lengua? ¿O es algo que es una tergiversación de la lengua? ¿Qué crees que está pasando ahí en la zona de Alto Lima? Muchísimas gracias por la pregunta, estimado tribunal. Respondiendo a la pregunta, la lingüística es una riqueza amplia. Sin embargo, nosotros como lingüistas podríamos tratar de implementar normativas para escribir y hablar bien. En esa situación de esa zona existen variaciones, pero nosotros tal vez con alguna oportunidad podríamos mostrar cómo es la riqueza, pero también cómo se fractura esa riqueza de las palabras. Dentro de esa parte también se ha visto lo que son vicios de dicción, arcaísmos, entre otros vicios. Sin embargo, nosotros podemos ver y restablecer y proponer análisis para que podamos desarrollarnos de una mejor manera. Eso sería, licenciado. Ya, gracias, sí. No. Muy bien. Si alguien quiere hacer alguna consulta del público, adelante. No habiendo, virtual. Bien, no habiendo, vamos a dar la palabra al doctor, que pueda dar algunas palabras y luego entrar en el proceso. Muy bien. En principio, estimados colegas, estudiantes, técnico, agradecer, no agradecer acá a nuestros colegas tutores, porque con la experiencia
de conocimiento a nivel lingüístico, ¿no? Y la sapiencia de haber trabajado tantos años en semántica, también la licenciada Marcela, que es con especialidad castellana, ha sido posible esta defensa. Y sin su sapiencia tal vez hubiéramos estado batallando hasta este momento, ¿no? Gracias en principio, estimados colegas, ¿no? Y gracias también por la colaboración de la licenciada Alejandra, usted también licenciada, ¿no? Y de parte de todos los compañeros que están presentes. Para evitar, sería, ¿no? Así como dijo el licenciado Diete, motivarte a que sigas trabajando no solamente a nivel semántico. Tal vez sería interesante trabajar a nivel pragmático, que es más profundo, y llegar al análisis del discurso con esta misma propuesta, ¿no? Entonces es interesante este trabajo que estamos escuchando, ¿no? Defensa. Muchísimas gracias. Eso podría ser. Antes de terminar, quiero agradecer también que este trabajo se ha realizado gracias a la licenciada Jacqueline Osa, que no se encuentra con nosotros. Realmente ella ha sido una de las personas que me ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque yo presenté realmente una tesis no aceptable, pero gracias a ella y a los tribunales que tengo aquí presente, se pudo realizar una tesis con con conceptos claros, efectivos que se podrían. Por eso quisiera que guardemos un minuto de silencio para la licenciada Jacqueline Osa. Podríamos tal vez inclinar nuestros rostros y agradecer. Bueno, amén. Gracias. Muy bien, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Les voy a pedir, por favor, que podamos hacer un espacio corto para deliberar el puntaje. Una antesala y en la sala virtual también una espera. Muchas gracias.